Queremos resolver la ecuación matricial dada. Observe cómo la ecuación matricial está en forma de matriz A. Vector de tiempos X es igual a la matriz B. Mirando nuestras notas a continuación, el siguiente paso será encontrar la inversa de la matriz A, y luego escribir la ecuación en forma de A. Inverso X a X. Vector X es igual a inverso XB. Observa cómo multiplicamos ambos lados de la ecuación por un inverso a la izquierda. Un inverso times A es igual a la matriz de identidad I, y la matriz de identidad times vector X es igual al vector XY. Por lo tanto, la solución para el vector X es igual a A inverso por B. El siguiente paso es encontrar la inversa de la matriz A. Para hacer esto usaremos la calculadora de matriz Desmos. Comenzaremos haciendo clic en Nueva matriz. Cambiaremos las dimensiones de abajo. Aviso por defecto es la matriz A y ahora ingresamos los elementos. Una vez hecho introduciendo los elementos pulsamos Enter, y ahora para encontrar una inversa hacemos clic en la matriz A, y luego pulsamos la tecla inversa y Enter. Vamos a convertir el decimal a una fracción exacta haciendo clic en Convertir a fracción en el extremo derecho. Vamos y grabemos una inversa y escribimos la ecuación en forma de un vector inverso veces A veces X es igual a inverso por B. Así. Empezamos con un inverso. Matriz de tiempos A. Vector de tiempos X. Igual a la derecha tenemos un inverso. Veces B. Así que, de nuevo, ahora la ecuación tiene la forma de una inversa. XA. X vector X. Es igual a A inverso por B, y un inverso por A es igual a la matriz de identidad de 3 por 3 y, así que tenemos I times vector X. Es igual a A inverso por B. La matriz de identidad times vector X es igual al vector X. Vector X es igual a un inverso por B. Así que ahora volvamos a la calculadora, y determinemos A inverso por B. Si queremos podemos verificar que A inverso por A es la matriz de identidad de 3 por 3. Haciendo clic en un veces un inverso entra y de nuevo notamos cómo tenemos la matriz de identidad de 3 por 3 antes de encontrar un inverso por B, aunque sí tenemos que ingrese una matriz B que es una matriz de 3 por una columna, haga clic en Nueva matriz de forma predeterminada, se etiqueta matriz B, cambie las dimensiones a continuación, introduzca los elementos. Enter y ahora necesitamos encontrar a tiempos inversos B, así que a tiempos inversos B. Enter y ahora conocemos los componentes del vector X escritos como una matriz de columna. Es la forma en que se nos pide que demos la solución. Espero que esto te haya resultado útil.